Hola, hola a todos mis queridísimos espectadores, qué gusto enorme tenerlos de nuevo por aquí. Si son nuevos, pues sean más que bienvenidos a este espacio donde nos encanta sumergirnos en el universo del entretenimiento, el chismecito jugoso y sobre todo, en el drama y el glamour que rodea a nuestras celebridades favoritas. Hoy vamos a desmenuzar un tema que ha hecho temblar las redes sociales, que ha puesto a la gente a debatir y, créanme, hasta ha hecho que más de una ceja se levante. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no vamos a hablar de su química en pantalla, ni de sus románticas escapadas, no vamos a hablar de algo mucho más interesante. Vamos a sumergirnos en un misterio, en un desconcierto que dejó a Kerem, literal, con la mente explotando. ¿Listos para el drama? Porque yo sí. Así que pónganse cómodos, prepárense su bebida favorita, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si este contenido les gusta, si disfrutan del salseo tanto como yo, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y por supuesto, dejen su like que siempre nos ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos. Bueno, a ver, vamos a situarnos un poquito en el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que, como bien sabemos, incendió las pantallas con su romance en la exitosa serie Sen Kalkam. Su química era tan palpable, tan real, que todos, absolutamente todos, pensamos que ese amor traspasaría las pantallas. Y así fue por un tiempo. Fuimos testigos de su romance, de sus viajes, de sus miradas cómplices, de sus declaraciones de amor que nos dejaban a todos suspirando. Pero como todo en la vida, las cosas cambian y su relación, para tristeza de muchos, llegó a su fin. Y aunque han pasado meses desde su ruptura, siguen siendo tema de conversación, cada uno por separado, pero también, como en este caso, juntos. ¿Y qué fue lo que provocó este desconcierto en Kerem? Pues bien, todo comenzó con una serie de publicaciones en redes sociales, específicamente en el Instagram de Hande. Ella, como siempre impecable, hermosa, radiante, empezó a compartir fotos, vídeos, pero algo era diferente. No era el típico contenido de una sesión de fotos, ni un vistazo a su día a día, era algo más. Era un aire de misterio, un juego de indirectas que tenían a todo el mundo especulando. Y lo que más llamó la atención, eran las reacciones, mejor dicho, la falta de reacción de Kerem. Normalmente él era el primero en comentar sus fotos, en dar like, en dejar algún emoji que nos hacía pensar que todavía existía algo. Pero esta vez, nada. El silencio de Kerem era ensordecedor, y eso, mis amigos, es lo que prendió la alarma de todos los que seguimos de cerca este drama. Hande aparentemente estaba disfrutando de este silencio, de este juego. Sus publicaciones se volvieron más enigmáticas con frases cortas, pero muy significativas, que parecían hablar de segundas oportunidades, de cambios, de un nuevo comienzo. Algunos decían que eran mensajes directos para Kerem, otros que eran reflexiones propias. Lo cierto es que nadie sabía con exactitud a quién se refería, pero lo que sí era evidente es que Hande estaba enviando un mensaje, y ese mensaje era capaz de desestabilizar a cualquiera. Kerem, por su parte, mantuvo un perfil bajo. No hizo declaraciones públicas, no dio entrevistas, no comentó las publicaciones de Hande. Se limitó a compartir su propio contenido, principalmente fotos y vídeos de sus proyectos, de su trabajo. Pero era evidente, al menos para los más observadores, que algo no andaba bien. Su mirada ya no era la misma, ya no transmitía esa alegría y espontaneidad que lo caracterizaban. Parecía pensativo, incluso un poco triste. Y claro, las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y especulaciones. Que si Hande le estaba enviando mensajes subliminales, que si estaba tratando de ponerlo celoso, que si este era su plan para recuperarlo. Algunos incluso llegaron a decir que todo era un truco publicitario, una estrategia para volver a llamar la atención de los medios. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué era lo que Hande tenía en mente. Lo único cierto es que logró desconcertar por completo a Kerem. Y no solo a él, a todos. Ahora bien, vamos a entrar en el terreno de las hipótesis, que es donde la cosa se pone más interesante. ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de Hande para generar este desconcierto en Kerem? Bueno, hay varias teorías que circulan por las redes y que, la verdad, algunas suenan bastante plausibles. La primera, y quizás la más obvia, es que Hande quería volver a llamar la atención de Kerem.
Es decir, después de la ruptura se sabe que ambos tomaron caminos separados, pero como pasa muchas veces el amor, o lo que sea que sentían el uno por el otro, no se evapora de un día para otro. Puede que Ande sintiera que necesitaba un empujoncito o una chispa para que Kerem se diera cuenta de lo que había perdido. Y esta estrategia aparentemente funcionó porque el silencio de Kerem, o su falta de reacción, era más elocuente que 1000 palabras. Otra teoría es que Ande simplemente quería cerrar un capítulo. Es decir, después de un romance tan mediático, tan intenso, puede que necesitara un cierre, una forma de expresar sus sentimientos, de dejar claro que ella estaba siguiendo adelante, que estaba reconstruyendo su vida. Y este juego de indirectas, quizás, era su forma de decir, he pasado página. Y en el caso de que Kerem lo entendiera o no, ya era su problema. Una tercera hipótesis, un poco más atrevida, es que Ande estaba probando las aguas, por así decirlo. Que quería ver la reacción de Kerem, si aún sentía algo por ella, si estaba dispuesto a luchar por ese amor. Esta teoría se basa en que en algunos de sus mensajes se podía intuir un cierto deseo de reconciliación, pero a la vez un temor a ser rechazada. Y con esto lo que buscaba Ande era que fuera Kerem el que diera el primer paso, el que dejara claro que aún existía una posibilidad. Pero no nos quedemos solo con las teorías sobre Ande, ¿qué tal si analizamos un poco la mente de Kerem? ¿Qué es lo que pudo haber estado pensando, sintiendo, durante todo este desconcierto? Lo primero que se nos viene a la mente es, obviamente, la confusión. Imaginen lo que debe ser recibir un bombardeo de mensajes enigmáticos, indirectas que parecen ir dirigidas a ti, sin que nadie te explique nada. Es como si te estuvieran hablando en otro idioma, o como si te hubieran puesto en medio de un juego en el que no conoces las reglas. Es muy probable que Kerem se sintiera así, perdido, desconcertado, sin saber qué hacer. Y esta confusión pudo haber generado en él una sensación de incertidumbre, de duda. Puede que se preguntara si Ande seguía pensando en él, si había una oportunidad de volver a intentarlo, o si todo era una fantasía de los fans. Esta incertidumbre seguramente lo habrá atormentado, lo habrá llevado a analizar cada mensaje de Ande, a buscar significados ocultos en cada una de sus publicaciones. Otra emoción que pudo haber experimentado Kerem es el celo, o al menos, una especie de incomodidad. Después de haber sido una pareja tan mediática, es difícil ver a tu ex seguir adelante, publicar fotos y vídeos donde se ve feliz y radiante. Puede que esta imagen le haya generado cierto malestar, cierta sensación de pérdida, de arrepentimiento. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que Kerem se haya sentido manipulado, o al menos, que haya percibido las acciones de Ande como un juego, una estrategia para ponerlo en jaque. Esta sensación pudo haber generado en él una especie de frustración, de impotencia, de querer entender qué estaba pasando realmente. En definitiva, es muy probable que la mente de Kerem haya sido un caos, un torbellino de emociones y pensamientos que lo dejaron completamente desconcertado. Y es que el lenguaje de las redes sociales, con sus indirectas, sus mensajes subliminales, sus emojis cargados de significado, es un terreno fértil para la confusión y el malentendido. Y más si se trata de una relación tan mediática como la de Ande y Kerem. Cada publicación, cada comentario, cada like, es analizado al milímetro, creando un caldo de cultivo para especulaciones y teorías que, muchas veces, no tienen nada que ver con la realidad. Y este caso no es una excepción. Lo que para Ande pudo ser un juego, una forma de expresar sus emociones, para Kerem pudo ser un martirio, una tortura que lo dejó completamente fuera de juego. Pero al final del día, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Cuál es la conclusión de todo este drama? Pues bien, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. El desconcierto de Kerem sigue siendo un misterio, y lo más probable es que nunca sepamos con certeza qué fue lo que pasó por la cabeza de Ande. Pero lo que sí es claro es que este episodio nos demuestra, una vez más, lo complejo que son las relaciones humanas, y lo fácil que es caer en la trampa de las redes sociales. Nos muestra también lo vulnerable que son las personas cuando se exponen al escrutinio público, y lo difícil que es mantener la privacidad y la cordura en un mundo cada vez más interconectado. Y al final, ¿no es eso parte de lo que nos atrae de las historias de las celebridades? Ese drama, esos misterios, esa incertidumbre que nos hace querer saber más. Y es que seamos sinceros, todos hemos sido, en algún momento, víctimas de las indirectas, de los mensajes ambiguos, de ese juego de espejos que son las redes sociales. Todos hemos intentado descifrar el significado oculto de un emoji, o de una frase aparentemente inocente.
Y todos hemos sentido esa confusión, esa incertidumbre, esa sensación de no entender nada. Y por eso quizás nos identificamos tanto con el drama de Ande y Kerem, porque nos recuerda a nuestras propias historias. A nuestros propios desconciertos amorosos. Y es que al final las celebridades son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores, con sus alegrías y sus tristezas. Y aunque nos encanta verlos en la cima, en el glamour, en el brillo de los reflectores, también nos atrae verlos caer, o al menos verlos tambalear. Y es ahí, en esa fragilidad, donde encontramos un pedacito de humanidad que nos hace conectarnos con ellos a un nivel más profundo. Por eso este episodio del desconcierto de Kerem nos ha dado mucho de qué hablar, y seguramente seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo más. Porque las relaciones y sobre todo, las relaciones entre las celebridades, son un tema que siempre nos va a interesar, siempre nos va a generar curiosidad, y siempre nos va a dejar con la boca abierta. Y ahora, después de todo este análisis, de todas estas hipótesis, de todas estas especulaciones, es momento de hacer un alto. En resumen, lo que hemos visto hoy es un episodio más del drama que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin, un drama que comenzó con un romance de telenovela, y que ahora se ha convertido en un misterio que tiene a todos especulando. Hemos visto cómo una serie de publicaciones en redes sociales, aparentemente inocentes, fueron capaces de generar un desconcierto absoluto en Kerem, y de poner en jaque las redes sociales. Hemos analizado las posibles razones de Hande para actuar de esta manera, y hemos intentado entender qué fue lo que pudo haber pasado por la mente de Kerem durante todo este desconcierto. Hemos llegado a la conclusión de que al final, las relaciones humanas son un laberinto, y que las redes sociales son un terreno fértil para la confusión y el malentendido. Y sobre todo hemos aprendido que por más que nos guste el drama, a veces es mejor dejar que las cosas fluyan, y dejar que las personas vivan sus procesos a su propio ritmo. Pero eso sí, siempre con un ojo puesto porque, ¿quién sabe cuándo tendremos otro capítulo de esta novela? Y ahora sí, mis queridísimos espectadores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. De verdad me encanta compartir con ustedes mis pensamientos, mis teorías, mis reflexiones sobre todo este universo del entretenimiento. Y por eso les agradezco infinitamente por estar ahí, por dedicar un poquito de su tiempo a este espacio. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad, para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por el chismecito jugoso y el drama de las celebridades. Y ahora, es su turno. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Cuál es su teoría sobre el desconcierto de Kerem? ¿Creen que Hande tenía un plan premeditado, o simplemente estaba expresando sus emociones? ¿Creen que todavía hay una posibilidad de reconciliación entre ellos? Dejen sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos y compartir sus puntos de vista. Y por supuesto si este vídeo les gustó, si se divirtieron, si aprendieron algo nuevo, no se olviden de darle un mega like, de compartirlo con todos sus amigos, con todos sus contactos, con todos los que aman el chismecito, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque les prometo que seguiremos trayendo contenido igual de interesante, igual de jugoso, igual de dramático. Y recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros, así que no duden en interactuar, en dejar sus comentarios, en compartir este vídeo con todos sus conocidos. Porque juntos podemos seguir haciendo crecer esta comunidad, juntos podemos seguir disfrutando de todo el drama del mundo del espectáculo. Así que sin más me despido de ustedes, no sin antes enviarles un abrazo enorme y decirles que los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.